Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva clase de comercio internacional. Como les decía la clase pasada, el capítulo del Código Aduanero es un capítulo bastante extenso, un capítulo importante, significativo y que puede ser un poco una forma de analizar cómo nos relacionamos entre los países, entre los bloques y cómo las empresas, independientemente del tipo de estructura, tienen que conocer el marco legal. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que el código es como una especie de regulación, legislación, que los países tienen un código civil para regular la relación entre las personas, un código penal para regular los actos ilícitos y cuáles no lo son, y un código aduanero para regular todas las actividades que hacen al comercio exterior y a la actividad de importación y exportación. Importación y exportación, ¿de qué? Lo veíamos al principio del capítulo 5, que hablaba de importación y exportación de mercaderías. Mercaderías que era el objeto o bien o servicio o mano de obra, es decir, engloba en la palabra mercadería a todo lo que puede ser intercambiado, ya sea a través de la operación de importación o a través bien de la acción de exportación. Avanzado este tema, es importante lo que fuimos viendo en el capítulo del Código Aduanero, que hoy seguiremos desarrollando, que hablábamos un poco de las partes del agente de aduana principalmente, del apoderado, el representante, es decir, todas las partes que intervienen en el proceso de la actividad del comercio internacional. Hablábamos también de los entornos de control, del control en la zona primaria, la zona del mar territorial y la zona marítima. Y luego hablábamos de las formas de arribo de la exportación. Hablábamos de la importación o arribo por vía acuática, por vía terrestre, por vía aérea, hablando de los medios de transporte, y por vía forzosa, que lo hablábamos en la clase pasada, que es cuando por una circunstancia o una urgencia, una emergencia, la mercadería tiene que parar, el medio de transporte tiene que detenerse en otro país que no es el de destino. Y también hablamos de la importación el arribo, para hablar con propiedad, cuando la mercadería puede sufrir un daño o pérdida o deterioro. En este contexto, la mercadería, cuando puede sufrir una pérdida grave, puede pedir autorización, indicando que no es una situación forzosa como la anterior, sino que es una situación donde un producto puede dañarse y alterarse, por ejemplo, un producto que lleva cadena de frío o que lleva ciertas condiciones de resguardo. Entonces puede pedir autorización por un país que transita para detenerse, subsanar este inconveniente y continuar viaje. A diferencia del anterior, forzoso cuando hay un daño principalmente en el medio de transporte, no tanto en el caso de la mercadería. Y después hablamos un poco sobre las destinaciones, que hablaba que la palabra no es destino, sino destinación, el término correcto en el comercio, y que habla tanto de las destinaciones de las exportaciones y de las importaciones. Principalmente hablábamos en ambos casos, cuando es para consumo, que está el Tratado de Kioto, que le da prioridad al arribo, permanencia y a la libre circulación de mercadería para consumo. Después están la destinación suspensiva de importación temporaria, cuando es por un tiempo y no va a ser definitiva. Cuando es directo plaza, es decir, se impulsa el envío de la mercadería, y cuando puede quedar almacenada por un tiempo a la espera de que mejoren las condiciones, por ejemplo, cuando no puede salir por condiciones climáticas adversas. Bien, luego hablábamos de la salida de la mercadería, de la recepción de la mercadería y del despacho provisorio de exportación. Son circunstancias previas al envío.
y las disposiciones comunes, como por ejemplo la operación de transbordo, que es el paso de un medio de transporte a otro, y que se habla, como les decía, de un desplazamiento horizontal. ¿Por qué? Porque generalmente la grúa lo levanta de un medio de transporte, lo mueve en forma horizontal y lo descarga sobre el otro medio de transporte. Esta acción de movimiento horizontal de carga y descarga de un medio de transporte a otro se llama transbordo de mercadería. Despacho de oficios, cuando lo impulsa directamente, por ejemplo, la aduana, el puerto u otro agente que intervenga. Mercadería sin titular conocido o en rezago, que en este caso, por ejemplo, digamos como el remito que acompaña, que vamos a ver luego los nombres, que puede ser el documento de embarque, la carta de porte. No está claro quién es el destinatario, entonces podemos indagar, esperar a que la persona se haga presente o tratar de buscar formas para contactarlo, por ejemplo, con quien envió la mercadería, preguntarle a quién iba dirigida porque se dañó el remito para hablar de uso doméstico, sino documento de embarque o carta de porte. Mercadería susceptible de decomiso o abandono, mercadería que directamente permanece en la aduana y que pasado un tiempo puede ir a remate judicial. Y una mercadería que esté prohibida de su importación, que va a tener un tratamiento diferencial de acuerdo a las regulaciones estatales. Bueno, hasta ahí llegamos la clase pasada. Bueno, ahora vamos a hablar de los regímenes de garantía. No es la palabra correcta régimen de garantía, sino la palabra correcta no es la palabra correcta régimen de garantía, sino que la correcta es régimen de garantía. El primer régimen habla de los regímenes especiales sobre los medios de transporte, que de acuerdo a si es un medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre va a tener un tratamiento distinto en cuanto a la garantía de la mercadería enviada. Régimen de operaciones efectuadas en aduana por medio de transporte de guerra, seguridad y policía, en el caso de que haya mercadería que se transporta a una ciudad que está en un conflicto bélico y que sea, por ejemplo, algo de salvamento, o por ejemplo lo que son las operaciones de las instituciones como la Cruz Roja, los cascos azules, van a tener un tratamiento diferencial y se va a tratar de resguardar que la mercadería llegue en condiciones y que no se vea afectada por situaciones externas, como por ejemplo situaciones políticas o guerrillas que se encuentren en el país de destino. Régimen de contenedores, obviamente un tema bastante controversial. Muchas veces por los contenedores se puede importar gran volumen de mercadería y se le da un tratamiento a veces preferencial, y a veces por la duda de la mercadería que se envía, lo que se suele hacer es se controlan y se queda un tiempo en almacenaje, haciendo un costo bastante significativo para quien importa o exporta esta mercadería. Régimen de equipaje. No sé si la mayoría sabe, pero el tema del equipaje depende muchas veces de la aerolínea, depende del destino y depende de las condiciones del pasaje. Por ejemplo, el equipaje para uso personal puede tener hasta cierta cantidad de kilos de mano y cierta cantidad de kilos en la bodega. Todo eso obviamente sin costo. Cuando supera esto se abona por el exceso de equipaje. La palabra exceso lo dice propiamente dicho, que es cuando supera los kilos permitidos para transportar como uso personal. Régimen de rancho, palabra rara, aparece provisiones de a bordo y suministros de medio de transporte. En este caso lo dice la palabra principalmente la segunda, provisiones de a bordo, es decir, lo que es para consumo, lo que va a utilizar, por ejemplo, lo que se entrega a la persona. Entonces, es una palabra por ahí distinta. Les voy a dar un régimen y se los voy a dar como tarea, se los voy a indicar, que es que averigüen, por ejemplo, en qué consiste el régimen de la pacotilla. Parece una palabra bastante confusa, puede ser que así lo sea, pero van a ver cuando lo busquen que es una palabra
la definición es bastante sencilla, aunque la palabra por ahí no se asocia a lo que queremos hablar. Régimen de las franquicias diplomáticas, en el caso de representantes de país, cuando envían obsequios a consulados, por ejemplo, asunción de autoridades en otro país, tiene un tratamiento diferencial. Régimen de envío postales, ahí por ejemplo aparece Federal Express o DHS, que son empresas que se dedican al transporte de mercadería, envío postal, cartas o volúmenes pequeños, y que tienen una alta especialización en el envío de estos productos. El régimen de muestras, cuando queremos mandar y es nuestra primera experiencia, queremos quedar bien con nuestro futuro comprador, entonces lo que hacemos, enviamos una pequeña muestra. Esta muestra uno quiere que llegue en las condiciones deseadas y bueno, obviamente como son generalmente volúmenes pequeños, generalmente la muestra es gratuita, entonces tiene un costo más accesible que el envío del producto en sí, que luego si concretamos la operación, la venta, puede concretarse. Régimen de reimportación de mercadería exportada para consumo. Supongamos que una mercadería exportada para consumo tiene que volver porque sufrió, por ejemplo, un corte en la cadena de frío o alguna alteración en las normas correspondientes. En este caso, como es exportación para consumo, va a tener prioridad y también puede ser que no tenga aranceles, por el tema de que está priorizada por lo que decíamos el Tratado de Kioto. Régimen de importación-exportación para compensar envíos de mercaderías con deficiencias. Supongamos que celebramos una operación luego de varias entrevistas, de varias charlas con las personas y concretamos una operación y lo enviamos a la sucursal de la empresa esta que está interesada, que se encuentra en Francia. Obviamente el viaje puede ser un viaje extenso, elegimos uno u otro medio de transporte, no va a alterar la definición del concepto, y la mercadería, por ejemplo, se dañó en el viaje, por ejemplo, mandamos en un barco un oleaje muy fuerte, la mercadería era una mercadería frágil, se golpeó, se dañó, y no queremos quedar mal con nuestro comprador. Bueno, hay una excepción que permite, cuando en este caso ocurra una contingencia de este tipo, volver a importar la mercadería y enviar otra mercadería de iguales condiciones en perfectas condiciones, de iguales características en perfectas condiciones. Bueno, esto no es algo frecuente, pero está como una de las posibilidades que pueda darse, y el Código Aduanero establece distintas posibilidades para poder enviarlo. Régimen de tráfico fronterizo, también se los voy a dejar como una actividad. Van a ver que dentro de lo que es, por ejemplo, los países limítrofes o los países que conforman parte del Mercosur, hasta cierto monto podemos importar sin pagar ningún arancel, y va a ser distinto ese monto con países que no formen parte del Mercosur en este caso, y que va a ser más costoso, la palabra propiamente dicho es que el monto permitido va a ser menor y a partir de ahí va a ser más costoso la importación de la mercadería. ¿En base a qué se valora esta mercadería? En base a la factura. Si uno compra un bien, tiene que pedir una factura. Al ingresarla a nuestro país, va a informar que un producto es nuevo, que ha sido comprado en el exterior, y de acuerdo al valor de esa factura va a ingresar sin abonar ningún arancel o abonando un arancel de acuerdo al valor de la misma. Régimen de envío de asistencia y salvamento, similar al de las situaciones de guerra. En este caso, cuando uno manda, por ejemplo, un país que puede ser en este caso devastado por una catástrofe climática, por un huracán, un tsunami o cualquier situación climática adversa para un país, y uno quiera mandar ayuda, obviamente tiene un tratamiento también diferencial, un régimen distinto, y va a buscar todas las formas para que este producto, esta mercadería llegue a destino en tiempo y forma y en el menor tiempo posible, y generalmente puede tener un arancel menor o nulo por el objeto por el cual se envía la mercadería. Bueno, son unos cuantos regímenes, como vieron. Hicimos una pequeña introducción, son muchos regímenes, léanlos detenidamente y
pregunten cualquier duda, no se queden con dudas, como lo digo, se lo digo tanto acá como cuando después les subo el video a la plataforma, de que anótense las preguntas y las vemos. No tengo ningún problema en repetir los temas o en buscar las distintas formas para brindarles los conceptos hasta que puedan entender correctamente un poco en lo que consiste cada situación. Bueno, siguiendo con el capítulo del Código Aduanero, habla de áreas que no integran el territorio aduanero general. Primero habla sobre clases de prohibiciones. Perdón, hay ciertos productos que no se pueden enviar, por ejemplo, productos inflamables o explosivos cuando uno los lleva dentro de un medio, productos que puedan lastimar a una persona o generar un daño, obviamente ni hablar de productos explosivos por el tema de que puede haber atentados o situaciones en las cuales ya no es que se digan uno no puede entrar con un producto explosivo, sino que se indican qué productos pueden generar una situación, un mal momento, porque obviamente la persona probablemente no lo suba para generar un daño, sino que puede darse por las condiciones, no sé, de la presurización de las cabinas, de la altura, del tipo de producto. Bueno, son muchas las condiciones que pueden darse y van a estar indicadas las clases de prohibiciones. Ámbito de aplicación de las prohibiciones va a estar toda la regulación, va a estar sobre el territorio, la aduana, hasta que el medio de transporte cruza la zona que conforma nuestro país o el país que estemos analizando. Y bueno, a partir de ahí ya entra en el territorio internacional con legislaciones por ahí diferentes de acuerdo al país por el cual transitemos. Modalidades de las prohibiciones relativas y facultades para establecer y suprimir prohibiciones. Todas estas facultades van a estar sobre la Dirección General de Aduanas, como lo decía, creo que hace 1 o 2 capítulos, la Dirección General de Aduanas, DGA. Si ustedes ven los carteles de la AFIP que están en cada ciudad, la AFIP va a decir DGI, y si vamos a una aduana va a decir por ahí probablemente AFIP, DGA, Dirección General de Aduana, y la AFIP, que es la Dirección General Impositiva. Bueno, y llegamos a la parte de tributos. Uno, generalmente por un mal concepto, por asociación, por un uso incorrecto a veces de los términos, que puede pasar tanto en nuestra lengua como en otras lenguas, de acuerdo al país que uno aplica el código. Uno generalmente habla de que en el código aduanero se cobran impuestos y decimos que todo lo que recauda el Estado son impuestos. Y el término es erróneo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que recauda van a estar los impuestos. Pero en general, para englobar todos estos ingresos que obtiene el Estado de acuerdo al objeto sobre el cual aplican, se utiliza en forma correcta otra palabra y se denomina tributo. Tributo es lo que cobra el Estado de acuerdo a una característica, una circunstancia, y dentro de los tributos están los impuestos, pero no son el único ingreso por tributo de los estados. Entonces, vamos a ver que de acuerdo al tipo de producto y a la circunstancia, al medio de transporte, van a haber distintos tributos. El más común es lo que se habla de derechos de la importación y la exportación, lo que generalmente en el ámbito agropecuario se dice retenciones al agro. El término que engloba todas las retenciones se denomina derechos, que son alícuotas que se cobran o por la salida de mercadería o por la entrada de mercadería. Va a haber distintos derechos de acuerdo al tipo de producto. Va a ser un derecho, un porcentaje o una alícuota. En el caso de, por ejemplo, productos primarios va a ser otra alícuota. Por ejemplo, en el caso de minerales va a ser otra alícuota. En el caso de petroquímica. Y así va a tener distintas alícuotas que van a ir variando de acuerdo a las políticas económicas de cada gobierno, de acuerdo a la aduana, y que van cambiando
a veces a la suba, a veces a la baja, a veces se eximen, es decir, se pone un tributo cero, es decir, no tiene tributo, a un producto o bien o servicio. Después de los tributos, que es el más conocido, tenemos los impuestos o importes de equiparación de precios. Cuando un producto, por ejemplo, ingresa de otro país a un precio mucho más bajo que el nuestro, y nuestro país obviamente busca proteger la industria nacional, por ejemplo, siempre se habla de la mercadería de origen china, que ingresa a un precio muy bajo por el tipo de cantidad de mano de obra, la tecnología. Entonces, por ejemplo, Argentina puede establecer que si un producto en Argentina sale 100 pesos y traído del exterior, de cualquier país, sale 50, para que no ingrese tan barato y la gente no compre en el extranjero, sino que compre lo producido en el país, en lo nacional, puede establecer un impuesto de 50 pesos. Entonces, la mercadería en el país vale 50 y la que ingresa del extranjero vale 100 pesos también. 50 más 50. Después están, cuando un producto ingresa a un precio que se habla de lo que son precios viles, precios de anticompetencia, un precio muy bajo que podría arruinar a la industria nacional, se habla de derechos antidumping y compensatorios. La palabra antidumping significa contra la competencia desleal, es decir, cuando un país vende un producto a un precio por debajo de su costo, por ahí como una estrategia para ingresar a un mercado nuevo, por ahí como su mano de obra es muy barata, o sea, independientemente del fin, pero lo ingresa a un precio por debajo del costo y que realmente es imposible de equiparar ese precio con el otro tributo. Se habla de derechos antidumping, es decir, cuando el precio es muy bajo, se va a establecer un impuesto muy alto para desalentar esa importación de este tipo de mercaderías. Otro tipo de tributos habla de los tributos con afectación especial. ¿Qué es un tributo con afectación especial? Bueno, la palabra parece un poco compleja, pero son aquellos tributos, para no decirlo tributos, podemos decir impuestos, gravámenes, que es otra palabra, que lo recaudado va a ir a destinado fin. Por ejemplo, lo recaudado por un impuesto, un tributo o un arancel va a cubrir, por ejemplo, obras de construcción de hospitales, construcción de rutas o reformas en los controles fronterizos, es decir, pero va a ir a un determinado fin, es decir, ese impuesto, ese tributo, ese arancel únicamente puede establecerse para afrontar por lo que fue creado, es decir, tiene, como lo dice la palabra, una afectación especial, un destino puntual, un destino específico. Tasa estadística, que lamentablemente es como un impuesto que está siempre en todos los productos, que es como un arancel que se cobra, independientemente del tipo de producto, va a estar establecido por ley y va a ser fijado su porcentaje, encareciendo un poco la mercadería. Tasa por servicio extraordinario, supongamos que contratamos personal para la carga y descarga o realizamos una tarea encomendada en el área de migraciones. Bueno, esto va a tener como consecuencia una tasa por este servicio diferencial que uno está contratando. Generalmente es cuando algo lo contratamos, es decir, decidimos incursionar en un gasto mayor y abonamos esa tasa. Si no lo contratamos, no lo abonamos. Y la última tasa es la tasa de almacenaje. La tasa de almacenaje, como lo dice la palabra, es aquella tasa que nos van a cobrar o a percibir por usar las instalaciones para guardar el producto, y vamos a pagar esa tasa de almacenaje hasta tanto retiremos la mercadería. Mientras no se retire esta mercadería, vamos a abonar esa tasa de almacenaje, que luego al retirada obviamente no la abonamos más. Bueno, son unos cuantos los regímenes que hablábamos recién, y son muchos los tributos, por ahí obviamente son más los regímenes que los tributos, pero bueno, les voy a dejar después dos trabajos para que puedan
ver un poquito y refrescar lo que estamos viendo en la materia. Y lo último que vamos a hablar, no terminando el capítulo, vamos a dejar para la clase próxima, al cierre, es las disposiciones comunes. Es decir, cuando hablamos de disposiciones comunes son resoluciones o situaciones que afectan tanto a la exportación como a la importación de mercaderías. Siempre hablamos de mercaderías a esta instancia de la bibliografía y hablamos de objetos, bienes, que son objetos, bienes, servicios o mano de obra. Hablamos, por ejemplo, de los responsables de la obligación tributaria, que los responsables de la obligación tributaria o deudores de la obligación tributaria son los importadores y exportadores, es decir, los que generan el vínculo, el comercio. Y después habla sobre la extinción, cuando se extingue la obligación, cuando ya se ha concretado y cumplido lo pactado. Es decir, cuando se envía la mercadería, se recibe, se envía la documentación correspondiente y se gira la orden de pago para que la obligación quede cancelada. ¿Cómo se refleja? Y bueno, todas las obligaciones generalmente se reflejan a través de contratos que van a establecer los responsables, como hablábamos en el punto anterior, y cómo se extingue esa obligación. Y otra situación o común, disposición común, puede ser, que era un régimen también que habíamos hablado, la devolución de importes indebidamente percibidos en concepto de tributos. Es decir, si mi mercadería, por ejemplo, es de consumo y por el Tratado de Kioto está exenta de impuestos o de tributos o aranceles, lo repito, para que vean que son sinónimos que se pueden utilizar en forma indistinta. Puede establecer la obligación de pedir al fisco, que es lo que generalmente se habla de la FIP, en este caso de la aduana, que me reintegren el dinero porque no correspondía, de acuerdo al código aduanero, que me lo cobre. Bueno, nos quedan un poquito algunos temitas para ver, pero ya los veremos la clase próxima. Que tengan buenas noches y muchas gracias.